Muy buenos días tengan todos, amados hermanos, Dios les bendiga. Gloria a Dios porque podemos estar en esta mañana listos para escuchar la palabra del Señor a través de la Escritura. Les invito a que abran sus Biblias conmigo. Estamos ya en el capítulo 15 de este Evangelio de Marcos. Y estaremos en esta mañana en los versículos del 1 al 15. Marcos 15, del 1 al 15. El título de este mensaje es La verdad bajo juicio. Dice así la palabra del Señor. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡Crucifícale! Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: ¡Crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Oremos. Te damos las gracias, Señor mío, por tu palabra, y te damos las gracias, Padre Santo, porque podemos venir a adorarte, Señor. Porque todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza y fe en Jesucristo, podemos venir confiadamente acercándonos a ti, Padre. Todo por la obra sustitutoria de Jesús en la cruz por nosotros. Señor Padre, te pedimos en esta mañana que tu Espíritu nos guíe a la verdad, Señor, y que seamos convencidos por ella. Señor, transfórmanos al ver la obra majestuosa de salvación que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz. Señor, te pedimos todo esto en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Nos acercamos con rapidez y prontitud a la crucifixión de Cristo. Y estamos en esta mañana viendo lo que ocurrió muy temprano, después de que Jesús fue apresado en Getsemaní, después de que Jesús había comparecido ya ante Caifás, ante Anás, ante el concilio. Y es que difícilmente, hermanos míos, podríamos concebir la idea de que alguno de los involucrados en un evento histórico como el que acabo de leer pudiera olvidar de alguna manera los acontecimientos por el resto de su vida. Con seguridad podríamos afirmar que Pilato nunca olvidó lo que ocurrió esa mañana. Presionado por la multitud del pueblo y los líderes judíos y debilitado por su cobardía y amor a su puesto político, a su posición de poder, fue incapaz de hacer lo que es correcto, aún sabiendo que sentenciaba a un inocente. Pero quizá, hermanos míos, aquel que jamás olvidaría este día fue Barrabás. Barrabás despertó estando preso
por ser insurrecto, por haber orquestado un plan en contra del gobierno romano. Estaba ahí preso por asesino, y él lo sabía. Barrabás estaba sentenciado a pena de muerte ese mismo día. Su cruz ya estaba preparada. Estaba a horas de que se ejecute su condena. Y antes de caer la tarde, Barrabás sería un hombre libre. Un hombre sin ningún cargo en su contra. Y es que esta escena, amados hermanos, nos debe hablar directamente lo que es el Evangelio de Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación son buenas noticias cuando entendemos que todos estábamos condenados a muerte. El día y la hora de nuestra condena estaban fijados. Los cargos en contra nuestra eran innegables. Pero Jesucristo fue entregado en nuestro lugar. Y cuando hablo, hermanos míos, de nuestro lugar, que fue entregado por nosotros, no hablo de manera general. Hablo específicamente, fue entregado por aquellos de nosotros que hemos puesto nuestra fe y confianza en el Salvador Jesucristo. Y antes de empezar de lleno el pasaje, no quiero desaprovechar la oportunidad para extender de una vez, ya empezando este sermón, esa invitación a que cada uno de aquellos que aún no ha puesto su esperanza de salvación en Jesucristo, lo haga y lo haga pronto. Ponga toda su confianza en Jesús, para poder entonces decir juntos, Él es el que murió por mí. Él es el que tomó mi lugar en esa cruz. Y nosotros, los que hemos creído en Él, ahora podemos proclamar su infinita bondad, su gracia, su misericordia. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de ahí. Esta mañana, hermanos míos, veremos la entrega de Jesús a las autoridades romanas representadas por Poncio Pilato. Nos ayudaremos ampliamente, hermanos míos, en los pasajes paralelos que están en Mateo, en Lucas y Juan, con la intención de tener una perspectiva clara y amplia de lo que ocurrió esa mañana en Jerusalén. Así que empecemos, mis hermanos, con el punto número 1, que se titula La entrega de Jesús a Pilato. Eso lo encontramos en el versículo 1. Dice el versículo 1 del capítulo 15, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Hermanos míos, esto que vemos aquí, habiendo tenido consejo, esta es la tercera audiencia a la que Jesús tuvo que comparecer. Hemos visto ya que después de que fue apresado, primero estuvo delante de Anás, después delante de Caifás y todo el concilio. Pero siendo que esto se llevaba a cabo en la madrugada, durante la noche, y la ley prohibía eso, ahora, siendo muy de mañana, de manera protocolaria, se reúne todo el consejo de principales sacerdotes, todos los ancianos, todos los escribas, a manera de formalizar lo que ya se había determinado, que era sentenciarlo a muerte. Después de haber sido juzgado por el Sanedrín, sentenciado a muerte por blasfemia, Jesús ahora es llevado muy temprano en la mañana a las autoridades civiles y lo entregan ante Pilato. Recordemos que las autoridades judías, este grupo, este Sanedrín, este concilio, no tenía en su poder ejecutar la pena de muerte, por lo cual tenía que ser entregado a Pilato. El gobierno romano es el único que puede hacerlo. Esa es la razón por la cual Jesús es inmediatamente llevado ante Pilato. Ahora, hermanos míos, ¿quién es Pilato? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Poncio Pilato? Él fue el quinto gobernador romano de la provincia de Judea. Este hombre es un político de tercera categoría. Es el oficial civil a cargo de mantener el orden en toda esa zona. Es el prefecto de Palestina y lo había sido desde el año 26 después de Cristo y lo fue hasta el año 37 después de Cristo.
11 años en total, Poncio Pilato estuvo a cargo de Palestina. Y estos 11 años no fueron 11 años porque era un buen político, sino justo al revés. Haber sido asignado por Roma, hermanos míos, a ser el prefecto de Palestina, era la manera más baja en que un joven político, relativamente joven, pudiera empezar su carrera. Lo habían designado a lo más bajo y tenía que demostrar sus capacidades para gobernar y empezar entonces a ascender de categoría en el sistema político romano. Un político verdaderamente astuto no tardaba mucho tiempo ahí. Se calcula que un político con la mediana capacidad para gobernar el área, que era de por sí problemática, podría ser unos 5 años ahí antes de subir de puesto. Pero Pilato tardó 11 años atrapado ahí. Y es que en realidad no salió de ese puesto por sus capacidades, sino que fue después despedido por el emperador Calígula. Pilato, hermanos míos, era un hombre inflexible, terco y cruel, que haría cualquier cosa por avanzar y proteger su carrera política. Y este es el oficial romano, mis hermanos. Este es el representante del gobierno civil al que entregan a Jesús. Y esto sucedió exactamente como estaba escrito, exactamente como Jesús había predicho, que él iba a ser entregado a los gentiles. Hermanos míos, si notemos que dice el texto, y lo hacen muy de mañana. Estos hombres muy temprano, se calcula que eran quizá las 6 de la mañana, y todo el concilio lleva a Jesús atado, todo el Sanedrín entrega muy temprano por la mañana a Jesús delante de Pilato. Que todo este concilio, hermano mío, esté tan temprano en la mañana ahí para entregar a Jesús, nos muestra que la perversidad y la maldad no duermen, no descansan. La maldad es diligente en llevar a cabo la obra del maligno. La perversidad es incansable cuando se trata de hacer pecado. Cuanto más diligentes, esforzados e incansables debiéramos ser nosotros los seguidores de Cristo, mis hermanos. Cuán diligentes debiéramos ser en hacer la obra a la cual Él nos ha mandado. Estos perversos hombres que buscan la muerte del Señor Jesucristo son tan diligentes, hermanos, que en realidad cuando pensamos en esto nos ponen en vergüenza por nuestra falta de perseverancia y por nuestra falta de celo al hacer lo que es bueno y agradable delante de Dios. Pero aquellos quienes quieren a Cristo, aman a Cristo, desean a Cristo, desde muy temprano han de levantarse, mis hermanos, para empezar a hacer la obra del Señor. Y permítame sugerirles a cada uno de ustedes, cristianos, cristianas, amada iglesia, que para dar a conocer a Cristo a otros, como Él nos ha mandado, primero hay que conocerlo uno mismo. Y para conocerlo uno mismo, uno debe empezar con la palabra de Dios frente a uno, muy temprano en la mañana. Y no solo, hermanos, debemos hacer esto en el sentido de que lo hacemos temprano en la mañana, inmediatamente al abrir los ojos, vemos la gracia del Señor que nos ha levantado y queremos ir delante de Él, sino que todo aquello que el Señor mande, todo aquello a lo que el Señor nos encomiende, debemos hacerlo pronto, debemos hacerlo rápido, de manera diligente. No debemos esperar, no debemos ser desidiosos, no debemos ser personas que digan, algún día quizá haré esto, sino que, hermanos, para hacer lo que el Señor manda, debemos hacerlo pronto. Y de nuevo, cuando vemos estos hombres en su empeño por matar a Jesús, ya son diligentes, son prontos en actuar, son rápidos. Usted imagina, rápidamente estar seguros de que ahí estuvieran los 70 ancianos y el sumo sacerdote para dar muerte a Jesucristo. Eso habla de una gran diligencia y una organización exageradas. Hermanos, nosotros tenemos que mirar esto. Y como aquella parábola que contó Jesús de aquel siervo, de aquel administrador astuto cuando fue despedido porque lo encontraron robando. ¿Qué es lo que dijo el Señor a sus discípulos? Que muchas veces los hijos de las tinieblas actúan con más astucia que los hijos de la luz.
Y eso no es porque Jesús estuviera aplaudiendo o alabando a aquel siervo que era ladrón y astuto, sino que su agilidad, su perseverancia, su agudeza para hacer lo que le conviene, es algo que incluso ellos tienen y muchas veces a los hijos de la luz nos falta. Hermanos míos, que nosotros pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús para pedirle sabiduría en hacer lo que es agradable a Él. El punto número 2 en esta mañana lo encontramos en los versículos 2 al 5. Y este es el primer interrogatorio de Pilato. A Pilato, hermanos míos, no le interesa realmente enjuiciar a Jesús. Pero el Sanedrín quería que la ley de Roma ejecute la condena que ya habían determinado para él, es decir, la pena de muerte. Y hermanos, antes de leer estos versículos desde el 2 al 5, para entender la escena, vamos a ayudarnos de los pasajes paralelos y trataremos de recrear todo el primer interrogatorio que tuvo Jesús delante de Pilato. Para eso, hermanos, voy a citar algunos textos y los voy a leer. Puede anotarlos si no desea buscarlos inmediatamente y después poder leerlos en casa. Voy a empezar con Juan capítulo 18, versículos 29 a 30. Entonces, después de que esta gente lleva a Jesús a entregarlo delante de Pilato, dice Juan capítulo 18, versículos 29 y 30. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Ahora, Lucas capítulo 23, versículo 2 continúa. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. De ahí es donde, hermanos míos, caben los versículos de Marcos, que son los versículos del 2 al 5. Pilato preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de tal modo que Pilato se maravillaba. Ahora, hermanos míos, no para allá este segundo interrogatorio, sino que hay otros eventos que Lucas en el capítulo 23, versículos del 5 al 12 nos narra y que es importante saber. El versículo 5 de Lucas 23 nos dice: pero ellos, es decir, los sumos sacerdotes, los ancianos, ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Hermanos míos, ni Poncio Pilato ni Herodes vivían en Jerusalén. Ellos habían llegado y había un lugar designado para ellos, un lugar, un edificio, una casa de parte del gobierno de Roma donde ellos estaban hospedando. ¿Por qué habían llegado ahí? Porque era la fiesta de la Pascua. Y no es que a ellos les interesara de ningún modo lo que sucediera en la fiesta de la Pascua. Era una fiesta judía, era una fiesta religiosa. Sin embargo, estaban ahí para estar atendiendo cualquier problema que se pudiera suscitar. Ellos sabían que el área era un área caliente, un área en donde fácilmente los conflictos se daban. Así que ellos estaban ahí durante ese tiempo para estar al tanto de lo que ocurriera. Herodes, es decir, cuando llegó Jesús ahí, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Herodes, hermanos míos, había escuchado de Jesús, y lo que había escuchado de Jesús es que este hombre hacía milagros, que hacía señales, que hacía prodigios, y él se alegró. Va a tener aquel de que tanto se habla frente a sí. Pero no se alegró porque él entendiera que tenía al Salvador enfrente, sino porque él lo veía como un fenómeno, lo veía como un espectáculo de circo, que nos haga un milagro, a ver, que haga sus trucos, a ver qué puede hacer este hombre. Le decía
Versículo 9, y le hacía, muchas preguntas, pero él, es decir, Jesús, nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Hermanos míos, Pilato no quiere condenar a Jesús, no le interesa condenar a Jesús. Él no ve en Jesús ningún tipo de peligro. Es un pobre hombre que han llevado bajo acusaciones falsas. A él no le interesa nada de eso. Herodes, por su lado, tampoco está interesado en Jesús. Fuera de entender que Herodes solo quería ver quizá que Jesús hiciera algo, no había interés tampoco por parte de Herodes. Y es que, hermanos míos, ahora Jesús va a ser entregado de regreso donde Poncio Pilato. Y ahí es donde vemos la primera audiencia ante Pilato. Le cuestiona, ¿eres tú rey de los judíos? Sabe que es Galileo, no quiere meterse en problemas, lo manda con Herodes. Ahí está la segunda audiencia. Herodes lo mira, no hace ningún milagro, no le contesta nada. Esto presupone el hecho de que Herodes también le hizo algunas preguntas. La Biblia no registra qué tipo de conversación hubo entre Herodes y Jesús, pero Jesús no responde nada. Entonces Herodes se burla de él, lo viste como un rey, el rey de los judíos, y dice que se lo lleven de nuevo con Pilato. Ese no es asunto mío. Pilato, hermanos míos, tendrá la oportunidad de un segundo interrogatorio, el que conformaría la tercera audiencia de Jesús delante de las autoridades civiles de Roma. Y eso, hermanos míos, nos lleva al tercer punto en donde pasaremos más tiempo. Y esto es el segundo interrogatorio de Pilato. El primero, como hemos visto ya, solo le pregunta algunas cosas, no quiere meterse en problemas, lo manda donde Herodes. Herodes no le interesa, se burla de él, lo manda de regreso con Poncio Pilato. Y el punto número 3, hermanos míos, estará de hecho en los versículos que nos dice Juan capítulo 18. No están en Marcos detalladamente, solo están la sombra de aquella segunda audiencia o interrogatorio que tuvo Jesús con Pilato. Pero, hermanos míos, es importante que sepamos qué es lo que platicó Poncio Pilato con Jesús esa mañana en el pretorio. Así que, hermanos, les invito a que vayamos por un momento a Juan capítulo 18 y leeremos desde el versículo 33 hasta el 38. Entonces Pilato, es decir, vuelven a llevar a Jesús ante Pilato. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Le vuelve a hacer la misma pregunta. Jesús le respondió. Ahora Jesús responde algo más que simplemente tú lo has dicho. Dice: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Escucha esa pregunta, hermanos míos. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Aquí empezamos a ver de nuevo aquel Jesús del martes. Aquel Jesús al que le hacen una pregunta y responde con otra pregunta. Y recuerde, la intención de la mente judía al responder preguntas con otra pregunta es enseñar algo. Es hacer que aquel que está oyendo la respuesta, que en realidad es una pregunta, piense, razone, interiorice una verdad. Y Jesús pregunta: a ver, tú me preguntas esto, yo te pregunto a ti, Pilato, me estás preguntando de ti mismo porque quieres saber si soy un rey o simplemente has escuchado esto de alguien más. Y hermanos míos, qué gran enseñanza para nosotros hoy en esta mañana. No podemos simplemente decir que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, o que Él es el Salvador, simplemente porque lo hemos escuchado de alguien más. Necesita ser esto una verdad que sea interiorizada de manera personal. Cada uno de nosotros aquí debe llegar a la firme convicción en su interior, en su voluntad, en su corazón, en su mente, en su alma, de que Jesús es el Rey de Gloria. Él es el Rey de Gloria. Él es el Señor. Él es el Mesías. Él es el Cristo.
Él es el Rey por sobre toda la creación. Cuando no estamos, hermanos míos, teniendo esta convicción de manera personal, de manera cara a cara con Cristo, hermanos, seremos llevados por todo viento de doctrina. Porque no estamos convencidos, porque no le conocemos. Simplemente estamos repitiendo lo que alguien más nos ha dicho de Cristo. Y esto es lo que va a suceder con Poncio Pilato. ¿Eres tú el rey? Le preguntó en el primer interrogatorio. Segundo interrogatorio, ¿eres tú el rey de los judíos? No lo sé, dice Jesús, dímelo tú. ¿Me preguntas por ti mismo o porque lo has escuchado de alguien? Hermano mío, si nosotros queremos predicar a Jesucristo, proclamar su señorío, llevar el evangelio, no podemos simplemente repetir lo que alguien más ha dicho. No podemos simplemente repetir lo que alguien dice de Cristo. Porque entonces cuando se nos cuestione y se nos pregunte acerca de nuestra fe, ¿cómo responderemos de aquel que decimos que nos salvó si en realidad no le conocemos? Hermanos míos, que vayamos nosotros directamente a la Escritura, directamente a los pies de Jesucristo, a conocerle directa y verdaderamente. Es increíble la manera en que la mayoría de las personas, incluso que afirman ser evangélicos, que afirman ser cristianos, simplemente conoce a Jesús de oídas. Es que ahí escuché que se dijo esto, es que aquel pastor dijo, es que el predicador predicó así, es que a mí me habían enseñado tal cosa, es que yo crecí en esa tradición. La pregunta es, si tú dices lo que dices por ti mismo acerca de Jesús o lo has oído de alguien más. Hermanos míos, tenemos que ir a la fuente directa que es la palabra de Dios. Tenemos que ir a escuchar directamente lo que Jesús ha dicho. Y sí, nos apoyamos, nos alegramos, amamos a aquellos hombres que el Señor levanta en medio de su pueblo para proclamar su verdad, para enseñar su verdad. Pero eso, hermanos míos, no es sustitutorio de que nosotros debemos conocer a Jesús directamente y en persona. Recuerde que en el día del juicio final, el día en que nosotros nos presentemos delante de Jesús, no se trata de si nosotros conocimos acerca de Él. Se trata de si Él nos conoce a nosotros. De lo contrario, escucharemos esas terribles palabras: apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca les conocí. Pero Señor, yo sí conocí de ti. Yo sí escuchaba los mensajes. Yo sí escuchaba las predicaciones. Yo sí, Señor, escuché tanto de ti. La pregunta, hermanos, de nuevo es si le conocemos. Ahora, en el versículo 35, Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Como diciendo, ¿a mí qué me interesan estas cosas? ¿A mí qué me interesa si tú eres un rey o no? Yo estoy al servicio de Roma, yo tengo un cargo político, una posición, un puesto. Yo soy importante, yo no soy judío como ustedes. Tu nación, le dice, y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Qué profundidad de las palabras de Jesucristo, hermanos míos. Probablemente hemos escuchado muchas veces esto. Probablemente tú estás familiarizado con el texto. Probablemente has escuchado que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Pero qué fácil pasamos los ojos por esas letras, por esas palabras, hermanos, y no vemos la profundidad de las palabras que está diciendo Cristo. Para empezar, hermanos míos, cuando Jesús dice mi reino, de nuevo, tenemos que acostumbrarnos a ver lo que presuponen las palabras una vez que las afirmaciones han sido hechas. Eso presupone que Jesús es un rey. Él es el rey. Por eso habla de su reino. Esto es real, esto existe. Estos no son cuentos. Dice Jesús, mi reino. Estás hablando, Pilato, con un rey, y no cualquier rey. Soy el rey de reyes y señor de señores. Sí, Pilato, soy el rey.
Y mi reino, dice, no es de este mundo. Debemos estar bien claros en esto, hermanos. Jesús no está diciendo que Él tiene un reino ahí por algún lugar y que en este mundo, bueno, aquí Él no reina ni gobierna. Porque este mundo es apartado, es diferente. Aquí gobierna el César, aquí reina Roma. Pero yo en mi reino soy rey, pero aquí no lo soy. No, hermanos. No es eso lo que está diciendo Jesús. Lo que está diciendo Jesús al declarar que su reino no es de este mundo, es que su reino no opera o funciona del mismo modo en que funcionan las cosas en el mundo en que vivimos, que es un mundo caído. Quiere decir que Jesús es Rey de Reyes y sin embargo en el mundo infectado por el pecado, las cosas no están funcionando como deberían, pero Jesús sigue operando exactamente como debe operar el reino de Dios. Jesús está haciendo ver a Poncio Pilato que en el mundo caído, los gobernantes, los reyes, se enseñorean de su pueblo, pero Él siendo rey, sirve a su pueblo, haciéndose un esclavo y entregándose. No está diciendo que Él no tiene dominio, autoridad o señorío en la tierra. Por el contrario, porque Él tiene dominio, autoridad y porque tiene todo bajo su control, Él después de la crucifixión y la resurrección mandará a todos sus seguidores a que proclamen el Evangelio porque se le ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Todo le pertenece. Entonces, hermanos míos, no pensemos que hay una división entre el reino de Dios, ahí en un lugar en las nubes en el cielo, en el corazón de cada creyente, pero que no tiene un efecto directo, que no tiene dominio sobre este planeta. Ciertamente el reino de Dios ha descendido del cielo y ciertamente, hermanos míos, el reino de Dios ha hecho morada en el corazón de cada creyente, pero va mucho más allá de eso. Hermanos míos, estamos llamados a predicar y proclamar el señorío de Cristo sobre toda la creación, redimir la creación, redimir cada cosa en donde el cristiano está. Si tú estás trabajando en cualquiera que sea tu labor, entiende esto, hermano, entiende esto, hermana, estás llamado, estás llamada a redimir aquello en donde el cristiano está parado. Eso es lo que significa que reclamemos, hermanos, todo donde la planta de nuestro pie pisare. Tenemos que claramente ir y proclamar el Evangelio. Tenemos claramente que vivir de acuerdo al carácter cristiano que Jesucristo manda, comenzando en nuestro hogar. Y de ahí expandirlo a todo lugar donde vayamos. Reclamamos cada área de la vida para Cristo. Todo Cristo para todo en la vida. No hay un área, llámese política, llámese economía, llámese familia, llámese educación, llámese artes, llámese como se llame. Estamos llamados a redimir todo eso para el Señor Jesucristo. Esto es lo que está diciendo Cristo cuando dice, hey, este mundo está caído y está mal, pero en mi reino las cosas no funcionan así. Mi reino no tiene un origen humano. Mi reino no es de este mundo. Es la misma idea que Jesús dijo cuando nos manda al estar en el mundo. Y nos dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así como su reino no es de este mundo, no pertenece a la manera de operar aquí en la tierra. Dice, si esto fuera así, si mi reino perteneciera al mundo, ¿saben qué pasaría? Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿No es eso lo que hacen los reyes? ¿No es eso lo que hacen los importantes, los poderosos de esta tierra? ¿Protegerse a sí mismos con sus siervos? Si así fuera, eso haría. Pero porque no es así, no hay nadie aquí para defenderme. Y en un sentido, hermanos míos, tampoco le interesa a Jesús ser defendido. Él sabe que ha venido a entregarse. Y esto es lo que le contesta a Pilato. Versículo 37, le dijo entonces Pilato, luego, esto es entonces, ¿tú eres rey? Pilato está entendiendo algo al menos. La manera de hablar de Jesús, mi reino. Entonces, si eres un rey, le dice, ¿en verdad eres un rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey.
Esta expresión, hermanos míos, no es como diciéndole a Pilato, bueno, eso dices tú, la verdad es que no te voy a decir. No, él está afirmando, así como has dicho, así es. Estás diciendo algo que es correcto. Dices que soy rey. Es como Jesús diciendo, dices que soy rey y lo soy. Y note esto, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Hermanos míos, Jesús resume todo su ministerio y todo lo que ha venido a hacer en estas palabras. En el versículo 37, la parte donde dice, yo para esto he nacido. Jesús está diciendo, yo no vine a este mundo para absolutamente nada más. Esta es la razón de mi nacimiento en este mundo. Para esto es que yo encarné. ¿Qué cosa es? Para dar testimonio a la verdad. Hermano mío, si Cristo vino a dar testimonio a la verdad, de nuevo, ¿qué es lo que presupone esta afirmación? Presupone que no existe verdad en este mundo. No hay nada cierto en este mundo apartado de Cristo. Si Él no viene a dar testimonio a la verdad, lo único que hay en este mundo es mentira. No existe verdad en el mundo apartado de Cristo. Porque la verdad, hermanos míos, fue velada cuando en Génesis capítulo 3 la serpiente engañó a Eva y Eva le dio de comer a su marido y su marido comió. Desde entonces, hermanos míos, se hizo una fractura. Desde entonces los ojos del ser humano han sido velados a la verdad y no la puede ver. No hay verdad en él. Y alguien tenía que traer la verdad. Alguien tenía que ser comisionado, mandado a traer la verdad de nuevo a este mundo. Y la realidad, hermanos míos, es que fuera mejor que dijéramos no que la verdad tenía que ser traída, sino que la verdad tenía que venir. La verdad tenía que encarnar, la verdad tenía que descender de la gloria del Padre para rescatarnos. Y esa verdad se llama Jesús de Nazaret. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Hermanos míos, esto es lo que ha venido a hacer Jesucristo. A dar testimonio a la verdad. Hemos visto ya en el Evangelio de Marcos que todo el ministerio de Jesús estaba fundamentado en una cosa: la enseñanza, la predicación. Incluso Jesús muchas veces no estuvo para sanar enfermos, sino que se dio la vuelta y dijo, es que yo he venido a predicar. Y nadie podría acusar a Jesús de no ser misericordioso, de no ser amoroso. Sin embargo, Él tenía claro a lo que vino a este mundo: a enseñar la verdad, a dar testimonio a la verdad, de tal manera, hermanos míos, que un día se cumplirá, sí o sí, sin ninguna duda, Habacuc capítulo 2, versículo 14, que dice, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Cristo, como las aguas cubren el mar. El Evangelio, hermanos míos, avanzará porque Cristo ha venido a dar testimonio de la verdad. Y Él no fracasa, nunca ha fracasado. Nadie puede detener su obra, nadie puede impedirla, nadie puede retrasarla. Hermanos míos, el Evangelio sigue avanzando y la verdad que vino a traer Jesucristo sigue y continúa salvando pecadores del infierno. Nada puede detener eso, hermanos míos. Su extensión es total, su profundidad es inescrutable, su anchura, su longitud excede a todo conocimiento. Todo y todos los suyos seremos llenos de la plenitud de Dios un día. Y todo eso, hermanos míos, porque Jesús vino a entregarse y a dar testimonio a la verdad. Hermanos, es muy importante que nosotros consideremos si estamos viviendo la verdad o estamos viviendo la mentira que el mundo propone. Porque vivimos hoy en una batalla por la verdad. Esa es la realidad.
Vivimos en una batalla constante. Esta guerra no es una guerra de poder, no es una guerra de fuerza, sino una guerra en el mundo o en el plano de la fe en la mente del hombre. ¿Por qué vivimos como vivimos? Vivimos como vivimos porque pensamos lo que pensamos y creemos lo que creemos. Si cambiamos en aquello que pensamos y si creemos lo que la palabra dice, ciertamente viviremos de una manera diferente. Para ser transformados, hermanos míos, en nuestra manera de vivir, tenemos que ser transformados en nuestra mente. Y la realidad es que estoy parafraseando Romanos capítulo 12, versículo 2. Debemos ser renovados por la transformación de nuestra mente. Tenemos que ir a la palabra de Dios a pensar de manera diferente de la que piensa el mundo. Esta guerra, hermanos míos, es acerca de lo que tú crees, es acerca de lo que tú piensas, es acerca de dónde pasas la mayor parte del tiempo poniendo tus pensamientos durante el día. Si nosotros pudiéramos ver lo que ocurre en tu mente, amado hermana, amada hermana, hermano, ¿qué es lo que piensas de todas las horas que tienes desde que abres los ojos hasta que te duermes? La mayor parte del tiempo, ¿en qué estás pensando? Es la verdad de Dios la que está inundando tus ideas constantemente. Estás cautivado por su palabra. Estás cautivado pensando en tu Salvador. Amas a tu Salvador al grado de que durante el día no quieres parar de pensar en Él. O piensas en todo otro tipo de cosas. Problemas, trabajo, esto, lo otro, aquí y allá. Y no hay un espacio en tu mente para Cristo. Para meditar en sus perfecciones, para mirar la obra que Él hizo en la cruz. Hermanos míos, la lucha, el combate y el conflicto se pelea en la mente, es la batalla por la mente. En realidad todo esto podríamos resumirlo en una pregunta. ¿Quién dice la verdad, Dios o el hombre? Esa es la batalla. Cuando vamos a la Biblia y vemos lo que está escrito, la batalla inmediatamente empieza. ¿Es lo que está escrito en la Biblia verdad? ¿O es el hombre el que dice la verdad? Es Dios quien ha hablado a través de su Hijo Jesucristo y nos ha dejado la verdad de la Escritura impresa. Y esto es la verdad absoluta, objetiva, trascendente. No hay otra verdad. ¿O es el hombre quien tiene la razón? Esa es la pelea, hermanos míos. Esa es la pelea. Si el Señor dice en su palabra, por ejemplo, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿es esto verdad? ¿O tenemos que admitir y aplaudir que ahora se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres? ¿Cuál es la verdad? Hermanos míos, lo que está escrito es la verdad. Esa es la verdad. El hombre no tiene razón. Cuando el hombre dice algo que contradice lo que está escrito, entonces el tal es un mentiroso. La palabra de Dios es la que dice la verdad. Vemos, hermanos míos, en Romanos capítulo 1, versículos 18 y después leeremos el 24, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo que espera a aquellos, hermanos míos, que no miran en las páginas de la Biblia la verdad para seguirla, sino que la detienen, la contradicen, es la ira de Dios. Es la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra estos hombres que detienen con injusticia la verdad. Y en el versículo 24 leemos: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esto es lo que sucede en un hombre, en una mujer, en una familia, en una iglesia, en una nación, cuando niegan la verdad de la Escritura. A un punto el Señor los entrega a las concupiscencias de sus corazones, a inmundicia.
¿Por qué la sociedad está como está? ¿Y por qué los países están como están? Porque han negado la verdad de la Escritura. Porque han negado la verdad que el Señor ha dejado para vivir de acuerdo a ella. Porque han negado que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Redentor. Que Él es el único que puede dar testimonio de la verdad, porque para eso es que Él nació, para dar testimonio a la verdad. Aquí es donde vivimos, hermanos míos, en esta batalla. Esto es lo que vemos todos los días. Y a menos que seamos rescatados por la verdad, vivimos sumergidos en la mentira. A menos que sea la verdad la que nos tome y nos redima, nos salve, nos rescate, vivimos sumergidos, hermanos míos, en la gran mentira que propone el mundo. A menos que seamos vivificados por Cristo, estamos muertos en delitos y pecados, como nos dice Efesios capítulo 2, versículo 5. El mundo sin la verdad de Dios, es decir, el sistema de operación del mundo nacido del corazón del hombre sin Cristo, es una farsa, es una mentira, es un engaño. Hermano mío, hermana mía, amigo mío, amiga mía, deja la mentira y ven a la verdad. Deja de vivir la farsa del mundo y ven a vivir la realidad eterna de la vida que ofrece Jesucristo. Deja el mundo y sus mentiras y ven a la Biblia, ven a conocer a Jesús para vivir por la verdad. Porque el que no vive por la verdad, hermanos míos, un día será enjuiciado por haber seguido la mentira. Y debemos nosotros venir corriendo a Cristo Jesús, siendo que Él es el que nació para dar testimonio a la verdad. Si alguien nos puede decir la verdad, ese es Jesucristo, nadie más. El sistema mundano se mueve por poder, por influencia, por dinero, por fama, por popularidad, por imagen, por importancia, por éxito, por posición. Ese es el sistema del mundo. Y no sé en otros países, pero en el mío, desde niño te enseñan algo, que el que no tranza no avanza. Es decir, que el que no hace trampa, que el que no miente, que el que no roba, que el que no es corrupto, no va a avanzar nunca. Hermanos, pero qué diferente es el mundo de la verdad de Dios. Qué diferente, hermanos míos, es venir a Cristo y creer y confiar que Él sabe, cuando dice lo que dice en su palabra, lo que es mejor para nosotros. Lo que sucederá con Pilato, hermanos míos, es muy triste. Él está confundido y al mismo tiempo maravillado con la persona de Cristo. Por eso le pregunta a Jesús en ese versículo 38 de Juan, ¿qué es la verdad? Este se supone que es alguien que está puesto como autoridad, hermanos. ¿Qué esperamos de aquellos que están en puestos de autoridad y poder si ellos mismos no tienen ni idea de lo que es la verdad? ¿Qué nos espera? ¿Cómo puede legislar un hombre en justicia? ¿Cómo puede guiar un hombre una nación? ¿Cómo puedes tú, hermano mío, guiar a tu familia? ¿Cómo puedes tú, hermana mía, criar a tus hijos si desconoces la verdad? ¿Qué espera Pilato? Lo que espera Pilato, hermanos míos, es moverse en ese mundo de farsa y mentira para ascender en una posición política en Roma. Eso es lo que espera. Pero cuando es confrontado con la verdad trascendente y última, él dice, ¿y qué es la verdad? Como diciendo, ¿quién sabrá eso? No tenemos ni idea de qué es eso. A final de cuentas, cada quien dice una cosa, otros dicen otra. ¿Cómo podremos saber qué es la verdad? La mentira, hermanos míos, tiene cegado a Pilato. Y él actuará de acuerdo a ese sistema de valores falsos, sin poder. Y él actuará, hermanos míos, en ese sistema que es completamente mentira y que le impiden abrazar la verdad, porque él es esclavo de ese sistema, es esclavo de esa farsa. La mentira esclaviza al hombre, la mentira, hermanos míos, lo tiene un esclavo a sus propias pasiones. Y solo la verdad lo puede liberar. Si el Hijo os libertare, dijo Jesucristo, seréis verdaderamente libres. Eso es Juan capítulo 8, versículo 36.
Para eso, hermanos míos, es que Jesús ha venido al mundo. Y es que el que escucha la verdad y es de la verdad, viene a la verdad. Aquel que no viene a la verdad es porque no puede escuchar la verdad. Y así como Pilato puede tener frente a sí a la verdad encarnada y no venir a la verdad porque no la ve, porque no la percibe. Y aún en el caso de que pudiera percibir algo acerca de esa verdad, no quiere venir a la verdad porque no ama la verdad, más ama la mentira. Y la pregunta para nosotros es si estamos escuchando hoy la verdad. Si estamos escuchando la verdad de que Jesucristo ha venido para salvar pecadores por la fe en Él y en su obra redentora. Si no estás viviendo en Cristo Jesús, estás viviendo una mentira. No hay un terreno neutro. No hay, yo no estoy en Cristo, pero tampoco vivo una mentira, no vivo una falacia. Aunque Cristo, bueno, es una opción, ¿no, hermanos? O estamos con Cristo o en contra de Cristo, pero no estamos parados nunca en un terreno neutral. ¿Estás escuchando hoy la voz de Cristo? ¿Estás escuchando hoy la voz de Jesús que te dice, he venido a dar testimonio a la verdad, ven hoy a la verdad y deja la mentira? Hermanos míos, punto número 4 en esta mañana. Regresaremos a nuestro pasaje en Marcos y ahí veremos la sentencia a muerte de parte de Pilato. La sentencia a muerte de parte de Pilato. Después de que Pilato tiene esta plática, este interrogatorio acerca de lo que es la verdad, Pilato tiene que tomar una decisión. Y dice en los versículos 6 al 9 de Marcos capítulo 15, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Hermanos míos, Pilato, después de esa conversación con Jesús, queda todavía más confundido de cómo estaba. Primero, no tenía un interés en condenar a Jesús. Ahora, por su confusión, por estar maravillado con Jesús, ya no solo no le interesa condenarlo, sino que no desea hacerlo. Él se da cuenta que sea como sea, Jesús es inocente. A Jesús se le están acusando de cosas que no se pueden probar, no son reales y no desea condenarlo. Sin embargo, aunque no había un delito razonable para que ameritara la pena de muerte, Pilato tiene que enfrentar a ese gran Sanedrín gritando que tenía que condenarlo, a esa multitud de gente que pedían que se hiciera la pena de muerte sobre Jesús. Y no es solo, hermanos míos, que Pilato había escuchado a Jesús y él había podido determinar que él era inocente. Mateo capítulo 27, versículo 19 nos dice que su esposa, la mujer de Pilato, le había advertido que no tuviera nada que ver con la muerte de Jesús. La esposa de Pilato, Prócula, había escuchado la enseñanza de Jesús. No sabemos hasta qué punto podía haber empatizado con Jesús o había creído en él. Pero lo que sí declara la Escritura en Mateo 27, 19 es que dice, estando él sentado en el tribunal, es decir, Poncio Pilato sentado ahí, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese asunto, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Jesús está ahí. Pilato tiene que hacer algo. Y ya lo escuchó hablar. Ya le dijo Jesús que es un rey y que él ha venido a dar testimonio de la verdad. No solo eso, sino que por parte de su mujer, Dios había puesto sueños a ella para prevenir a Pilato, no tengas nada que ver con la muerte de Jesús. No tengas nada que ver con la muerte de un inocente. Además, en el versículo 10 de Marcos, leemos,
porque conocía, este es Pilato, que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pensemos en la postura de Pilato. Él conoce, él sabe, Jesús es inocente. Este hombre es algo más que simplemente un hombre. ¿Cómo es posible que hasta su mujer había tenido revelación en sueños para ir a decirle a él, no tengas nada que ver con la muerte de Jesús? Pilato sabe, hermanos míos, que todo esto es una manipulación de los hechos. Pilato sabe que esto es un fraude, un truco, y que todo fue hecho por envidia. Oh, hermanos míos, la envidia. La envidia es un pecado en el corazón del ser humano que lo corrompe absolutamente todo. La envidia corrompe hermandades, amistades, iglesias, familias. Y esto es lo que había en el corazón de estos ancianos y sacerdotes. Envidia. Querían matarlo por envidia a él. Hermanos, que nunca nosotros tengamos en nuestro corazón envidia por el otro. Porque la envidia es exactamente lo mismo que hubo en el corazón de esos ancianos que hicieron llevar a Jesús para matarlo. Porque es lo que la envidia siempre busca. La envidia siempre busca la destrucción del otro. ¿Por qué? Por la falta de conformidad con aquello que Dios buenamente nos ha permitido tener a nosotros. Miramos al otro y decimos, pero ¿por qué él sí y yo no? Y hermanos, eso está delante de los ojos de Dios al mismo nivel que aquellos hombres que estaban ahí, que por envidia en sus corazones dijeron, maten a Jesucristo. Quitemos de nuestro corazón toda envidia, mis hermanos. Aprendamos a vivir felizmente, sosegadamente con lo que el Señor nos da. La palabra del Señor dice que con sustento y abrigo vivamos en paz, vivamos tranquilos. No podemos estar mirando al otro, incluso al otro hermano, y decir, ¿por qué él sí puede esto y yo no? ¿Por qué él sí tiene esto y yo no? Y empezar entonces a albergar, hermanos míos, en nuestro corazón envidia. Una evidencia de un corazón envidioso, hermanos míos, es amargura. La amargura es el fruto que viene de la semilla de la envidia, que al crecer ese árbol, entonces nos amargamos. Sobre todo cuando vemos al otro, y al otro lo vemos de una manera que a nuestro parecer consideramos que es mejor que nuestra posición. Y entonces, hermanos, empezamos a tener envidia. Hermanos, veamos el sacrificio de Cristo en la cruz y reconozcamos que no somos merecedores de nada bueno. Y sin embargo, el Señor constantemente está de su misericordia y gracia dándonos todo lo que necesitamos. En el versículo 11, hermanos míos, leemos, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos que cada año Roma les regalaba, les soltaba a un preso judío. Esto era un acto de diplomacia para que las cosas no se calentaran tanto entre los judíos y Roma. Siendo que era la fiesta de la Pascua, ellos consideraban algún preso que consideraban no ser tan peligroso y entonces decir, bueno, se lo soltamos. ¿Por qué los judíos, por lo regular, estaban contentos con que les soltasen a un preso? Porque para los judíos, ver a ese preso significaba que aquel que había sido apresado por Roma había peleado en contra del gobierno romano y a favor del pueblo judío. Por lo tanto, Roma lo apresaba. Para el pueblo judío era como agarraron a otro que probablemente podía haber levantado a todo el pueblo y de una vez quitar el yugo romano de sobre nosotros. Entonces, hermanos, cuando estos romanos, cuando la autoridad civil soltaba a un preso, el pueblo se contentaba. ¿Qué es lo que va a hacer entonces Pilato? Pilato va a idear la manera de no condenar a Jesús tomando a un criminal como Barrabás.
Va a empezar a pensar, ¿cómo hago para yo no condenar a Jesucristo, que sé que es inocente, del cual mi mujer me ha advertido, porque ha recibido revelación en sueños de que no yo tenga nada que ver con esto, y que esta gente esté contenta para no poner en peligro mi puesto político? Y se le ocurre la idea, hermanos míos, de decir, bueno, se les va a soltar a alguien como cada año. Y en su mente está, si pongo Barrabás y Jesús, esto no hay ni que pensarlo. Van a elegir a Jesús. Barrabás es un asesino. Nos dice el versículo, yendo un poco más atrás, en el capítulo 15 de Marcos, en el versículo 7 dice, había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín. Es decir, ellos habían organizado una revuelta, un ataque, una especie de pequeña revolución en contra de Roma. Dice, y habían cometido homicidio. Ellos habían matado, habían asesinado. Eran asesinos, aún por la causa nacional judía. Y por supuesto, si estaban en contra de los romanos, seguramente a quienes habían ellos asesinado eran a ciudadanos romanos. Eso era imperdonable para el gobierno de Roma. Sin embargo, aquí Poncio Pilato, a pesar de eso, dice, resolvemos esto fácil. Jesús, en el que claramente no hay ningún crimen, o Barrabás, que es un criminal convicto, es un asesino, un revolucionario, un terrorista. Esto no hay ni que pensarlo, es fácil. Sin embargo, hermanos míos, no vemos que eso es lo que ocurre. En el versículo 12, respondiendo Pilato, les dijo otra vez, terminando el versículo 11, dice, para que le soltase más bien a Barrabás. Eso es lo que decía la gente. La gente empezaba a gritar que Barrabás, que Barrabás. Hermano mío, seguramente Pilato no podía creer lo que escuchaba. Entre Jesús y Barrabás, soltar a Barrabás, ¿cómo es posible? Entonces, respondiendo Pilato, les dijo otra vez, así como diciendo, ¿están seguros de lo que están diciendo? No lo puedo creer. ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Es decir, si al peor criminal que tenemos, listo para condenación, listo para ejecutar la sentencia de muerte, su cruz está lista, esta misma tarde va a ser crucificado. Si a él quieren que lo libere, ¿y entonces qué hago con Jesús? Si al peor lo quieren liberar, que no es como aquel que se debe hacer. Increíblemente, hermanos míos, ellos volvieron a dar voces. ¡Crucifícale! La gente gritaba una y otra vez, crucifícale, 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 asesínalo, clávalo a la cruz, mátalo, no lo queremos. Gritaban, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. El mismo Pilato, no siendo judío, mira esta situación y dice, pero este hombre qué mal ha hecho. No ha hecho absolutamente ningún crimen como para que yo lo condene. Pero ellos gritaban aún más. Esto es, durante más tiempo y con mayor intensidad. Crucifícale, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Esto es lo que está ocurriendo aquí, hermanos míos. Pero como dije que nos apoyaremos en los pasajes paralelos, vemos que en Juan capítulo 19 hay algo tremendamente revelador, hermanos míos. En los versículos del 12 al 16, en Juan capítulo 19, vemos lo que determina exactamente el grado de perversidad del pueblo judío, específicamente de los líderes de la nación. Dice el versículo 12 de Juan capítulo 19, desde entonces procuraba Pilato soltarle, es decir, después del segundo interrogatorio, después de que su mujer le haya mandado decir que no tenga nada que ver con la muerte de Jesús, dice que él procuraba soltarle. Como dije, no solo ya no estaba interesado en condenarlo, sino que quería no condenarlo, procuraba soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, escuche esto, si a este sueltas, no eres amigo de César.
¿Recuerdan, hermanos míos, aquel martes de las preguntas en donde un grupo de rabinos y de maestros de la ley preguntaron a Jesús si se tenía que pagar tributo? La trampa ahí era que César estaba considerado un dios. Y Pilato está al servicio del César. ¿Y qué es lo que dicen los judíos? Ah, si lo sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Hermanos, esto lo tenían muy claro ellos. Tristemente, hoy no nos queda claro esto. Si Jesús es rey, no hay otro rey. Y todo el que se hace rey, que no sea Cristo, a Cristo se opone. Solo hay siervos delante de Cristo, no hay reyes. Aún los que han sido puestos en autoridad, como presidentes o monarcas, están al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el que no lo hace así, se opone a Cristo. Ellos están utilizando, hermanos míos, estos judíos, de hecho, lo opuesto para manipular a Pilato. Si tú lo sueltas, no eres amigo de César. Porque el que se hace rey, ¿sabes qué está haciendo? Se opone al César. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Ya lo había azotado, como nos dice Marcos. Lo habían azotado duramente con el flagrum o flagellum romano. Esto era una especie de látigo de mango corto, con una serie de cadenas delgadas que terminaban en ciertos pesos. Cuando no se hacía con cadenas, se hacía con un montón de diferentes cuerdas. Entre medio, hermanos míos, tenía pedazos de metal afilados o huesos afilados. De tal manera que cuando empezaban a golpear al reo, se desgarraba la carne con cada latigazo. Esto es lo que habían hecho con Cristo. Le habían dado, hermanos míos, y no había un número de latigazos que Roma haya determinado para los presos. Los romanos no tenían un límite. Los judíos sí. Se habla de 40 latigazos menos 1, 39. Pero los romanos no. Entre 3 personas, entre 3 soldados, tomaban al preso y lo tiraban. Y una vez en el piso, empezaban a darle una y otra vez. Flavio Josefo registra que cuando estas cosas ocurrían, muchas veces las vísceras de aquellos presos se partían en dos. Muchos morían en un charco de sangre porque no podían llegar a la cruz. Otros, por lo general, eran tan desgarrados en su espalda que se podían ver los huesos que conforman la espalda y muchas veces hasta parte de las costillas. Así habían hecho con Cristo. Le habían dado una y otra vez. ¿Por qué eran 3 personas las que les daban? Porque uno se cansaba y seguía el otro. Ese era el límite. Hasta que el verdugo se cansara, entonces tomaba un descanso y seguía a otros. Una vez, hermanos míos, que había sido ensangrentado, había sido escarnecido así, dice Pilato, lo lleva delante de ellos: he aquí vuestro rey. Versículo 15. Pero ellos gritaron: ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Hermanos, no tuvieron el más mínimo sentir al ver a este hombre, que no es cualquier hombre, es Jesucristo, ensangrentado y en los huesos casi expuestos por tantos latigazos. Gritaban: ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y escuchen esto. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Los mismos que habían querido atrapar a Jesús de tal manera que cayera diciendo que tenían que pagar tributo y entonces así acusarlo de que estaba a favor de César, a todo pulmón y en coro gritaron: nuestro rey, no tenemos otro rey sino el César. Esa es la nación judía. Aclamaron y amaron en ese momento al César.
porque sabían que el César podía condenar a Jesucristo a muerte. Y amaron el hecho de que César representaba la autoridad que iba a destruir a Jesús. Hermanos míos, así es hasta el día de hoy. O amas a Jesucristo como rey, o aquello en contra de Jesucristo es tu rey y lo amas. No hay opción. O amas a Jesucristo y es tu rey, o amas aquello que está en contra de Jesucristo y ese es tu rey. Pero tú no eres rey de tu vida. Tienes un rey. Sea que el Señor Jesucristo te haya salvado y vengas en amor a Él y seas su siervo, o sea que busques amar algo en el mundo que es tu propio rey. Entonces, hermanos míos, versículo 16, lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Hermanos míos, en este punto número 4 vemos esa entrega que hace Pilato a las autoridades. Después de condenarlo, por supuesto, confirmar la condena, lo entrega a las autoridades judías para ser crucificado. Pero no nos olvidemos ni por un instante de Barrabás. Barrabás estaba escuchando todo esto porque fue presentado junto a Jesús y dijeron, ¿Jesús o Barrabás? Y hermanos míos, este Barrabás fue puesto en libertad ese día. Barrabás, el asesino convicto, sentenciado a muerte, es de pronto liberado sin ningún cargo. En ese momento en el que Jesús fue sentenciado a muerte, le quitaron las cadenas o las sogas con que tenían atado a Barrabás y le dijeron, eres libre, ve a tu casa, ve con tu familia. Ve, no hay condena sobre ti, vete ya. Y Jesús sin culpa, inocente, es entregado a la muerte de cruz. La cruz, hermanos míos, sobre la que Jesús murió, había sido preparada para Barrabás. Como dije ya en el versículo 7 de Marcos 15, dice, había uno que se llamaba Barrabás preso con sus compañeros de motín. Ellos son asesinos, estaban condenados a muerte. Agarraron a esos tres. Barrabás era el líder. Lo iban a poner en medio y a su lado sus 12 secuaces. Pero ahora esa cruz iba a ser ocupada por Jesús. De tal manera que fue crucificado entre esos dos ladrones, entre esos dos bandidos. Siendo que el principal, el líder, el que lo orquestó todo, Barrabás, fue liberado. Y hermanos míos, esto es exactamente lo que ha ocurrido con todo aquel que es cristiano. Esto es una escena que más bien pudiéramos verla como un espejo de nuestra vida si somos cristianos. Si eres cristiano, amado hermano, si eres cristiana, amada hermana, debes entender esto. Tú eras Barrabás. Tú eras ese hombre. Tú eras ese asesino, ese culpable, estaba sentenciado y Jesús el inocente fue condenado en tu lugar, tomó tu sentencia. Tú viviste toda tu vida en condenación, naciste condenado, creciste sentenciado, viviste convicto de tus crímenes, eras reo de muerte, esperando el día de tu ejecución, porque el Señor sabe qué día morirás. Está marcado en el calendario eterno. Pero Dios, hermanos míos, Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 9. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es lo que sucedió ese día con Barrabás, y esto es lo que sucede con cada uno de aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Pasan de condenación a la salvación. ¿Qué hizo Barrabás para que sea absuelto? Absolutamente nada. Toda su vida lo condenaba justamente a morir en esa cruz. Pero de manera literal, Jesús tomó su lugar en esa cruz. Y esa es la escena, hermanos míos. Ese es el ejemplo de lo que espiritualmente ocurre cuando uno viene a Cristo. Jesús el inocente fue condenado a la cruz, una cruz para la que yo nací, una cruz que había sido preparada para mí desde el día de mi nacimiento. Y sin embargo, Él fue condenado para dejarme en libertad. Y todo aquel que en Él crea puede recibir exactamente la misma gracia que el Señor derramó con cada uno de aquellos que han venido a Cristo. Si esto, hermanos míos, es la verdad, y déjenme reparafrasear eso, ya que esta es la verdad, ¿cómo debiéramos vivir entonces? Hermanos míos, déjenme sugerir 3 cosas: agradecimiento, obediencia y gozo por lo que ha ocurrido en mi favor. Agradecimiento a Dios, obediencia a su palabra y gozo en el Señor, porque ya no soy condenado. Porque para los que están en Cristo no hay condenación. Y esto, hermanos míos, poder vivir agradecido todos los días, sin importar las circunstancias pasajeras de este mundo, solo puede hacerse, hermanos míos, en Cristo Jesús. Vivir en obediencia a su palabra, por muy difícil que esto pueda parecer, solo puede hacerse si estamos en Cristo. Y vivir en gozo en el Señor, hermanos míos, a pesar de cualquier problema o circunstancia, solo puede hacerse si estamos en Cristo. Esto solo es posible creyendo el Evangelio. No hay otra manera de poder vivir así, agradecidos, obedientes a la palabra y en gozo en el Señor. Solo por el poder del Evangelio podemos ir perseverando en el conocimiento de la obra redentora de Cristo. El anuncio, la proclamación, la invitación y el llamado es siempre este. El día de salvación es hoy. Vengan a Jesucristo hoy, todos aquellos que están tribulados y cansados, y Él les dará descanso. Vengan a Cristo para perdón de pecados y recibirán el don de la vida eterna. Vengan a Cristo hoy, porque no sabemos si mañana la fecha, el día y la hora de tu juicio haya llegado. Pero el día de salvación, que es hoy, te va a liberar. Serás absuelto de toda culpa y condena si vienes a Jesucristo hoy. Ven a Cristo hoy. Oremos. Señor y Padre mío, gracias te damos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, no alcanzamos a comprender la magnitud, la profundidad, la altura, Señor, la anchura de tu amor y de tu sacrificio en lugar de nosotros. Señor mío, pedimos que podamos vivir, Señor, recordando esta gran verdad, que fuiste condenado, Señor, que fuiste condenado a subir a una cruz, Señor, que no era para ti, que fuiste, Señor, golpeado, latigado, escarnecido. Fuiste molido por nuestros pecados, Señor. Señor, ayúdanos a recordar esta gran verdad y a vivir en consecuencia. Señor, y ayúdanos también a ir a anunciar a otros de estas grandes y buenas noticias que son el Evangelio para todo aquel que cree.
Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.